Pregunta. ¿Ustedes piensan demandar? Está en nuestros planes. ¿Y la persona que fue herida, su esposo, cómo está de salud? Pues por ahora no quiero comentar sobre eso. Estoy esperando esto. ¿Pero está bien de salud? O sea, está... Bueno, está estable, está en recuperación y pues poco a poco veremos sabiendo cómo va. Laura, ustedes como grupo, ¿verdad? Yo he estado dando cobertura a esto y en innumerables ocasiones se han hecho estas denuncias que escuchamos una vez más. ¿Cuál va a ser su plan de acción después de esta denuncia pública y emplazar a las autoridades? ¿Cuál va a ser el plan de acción tomando en cuenta la cantidad de veces que lo han denunciado y ahí la acción? Continuar con la labor educativa, empoderar a la comunidad. Pon el micrófono. Continuar ¿Cuál es tu con la nombre? labor educativa, ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Isabel, saludos. Gracias a todos por Isabel, el apellido, por favor. a Isabel del Pueblo. Empoderar a las comunidades, llevar el mensaje, darle información, darle herramientas a las comunidades, que donde sea que vean la inacción del gobierno o la ineficiencia gubernamental o algún crimen ambiental, ellos tengan las herramientas para denunciarlo y llevarlo a las agencias pertinentes, que ya sabemos que no están haciendo lo que se supone que hagan, pero el darle visibilidad a estos casos es lo que nos ha permitido estar aquí y que el pueblo de Puerto Rico se entere de lo que está pasando. Darle continuidad a lo que preguntó Sandra, ¿alguna intención de llevar a cabo un proceso legal, un pleito de clase? Porque hemos visto la continua denuncia. Y de seguimiento a esa pregunta, si ustedes tienen idea de quién está financiando este proyecto, o sea, alguna institución. Sí, nosotros tenemos idea de quién financia el proyecto, quiénes fueron todos los atacantes, asaltantes, los exculpadores. Nosotros tenemos toda la información. ¿Qué vamos a hacer? Como dice la compañera Isabel, el Campamento Carey continuará una gesta educativa, pero no tan solo eso. Aprendimos con la ciencia que los cambios se generan a través de la fricción. Y si uno aplica fricción a estas cosas, lamentablemente los cambios no se van a dar. Ya tiene un gobernador que va para su tercer año. La campaña empieza ya mismo. Nunca operó la Junta de Planificación. Open y Recursos Naturales en combinación ha sido un desastre por toda la isla. Lo que hemos heredado desde el zoológico, Arecibo con las cuevas, es en todas partes. Y llega un punto donde usted dice, espérate, nosotros somos personas educadas. Y si somos personas educadas y tenemos la capacidad de entendimiento de que las agencias de gobierno no están haciendo su trabajo, de que el gobernador es un criminal porque le place la destrucción costera para que su hijo pueda hacer grandes sumas de dinero a través de los bienes raíces, que aquí hubo una persona herido de bala que tuvo que ser transportado a mano y luego ir en un bote por los manifestantes, porque este criminal cerró todos los accesos y todo ocurrió ante las narices y los ojos de la policía de Puerto Rico. Y con eso quiero añadir algo bien claro, ahora aprovechando que está la prensa aquí. Hay alguien que se llama el inspector González, le dicen Nicio en vez de Necio. Ese señor, cada vez que están los manifestantes allí, llega a arrestarlos indiscriminadamente, como ocurrió aquel día, que el mundo entero vio cómo nos cayeron a tiro, con balas vivas. Allí no hubo intervención en ninguna forma, pero llegó el Necio y arrestó a 6 manifestantes, porque ayer, aquí en la placita de Santurce mataron uno y hirieron 4. Hirieron 2 policías de Mayagüez. Están disparando a mansalva. ¿Y dónde está la policía de Puerto Rico? Protegiendo al señor Carlos Román en Aguadilla, sentados como unos espeques allí, echando panza. Y basta ya de que nuestra gente está a punto de perder la vida y que el gobernador no quiera cumplir con lo que se supone que sea su deber ministerial, con lo que la secretaria de Recursos Naturales, la nena de Mellado, no quiere hacer. La Junta de Planificación, que hizo un negocio, el Partido Popular Democrático con el Partido Nuevo Progresista, dividiéndose los 7 puestos de la Junta de Planificación, y ninguno es un demonio. Así que le voy a contestar la pregunta a Marisa Cañizares. Nosotros vamos a frenar a estos desgraciados de una. Así tengamos que sudar, así tengamos que botar sangre, así tengamos que levantar nuestra voz hasta quedarnos sin voz. Esta pendeja se va a acabar ya.
qué hora estaba leyendo, escuchando lo que ustedes estaban diciendo en el escrito? ¿Como a qué hora ustedes observaron que la presencia policíaca en cantidades estaba en el área? Desde tempranas horas de la mañana, yo diría que desde antes de las 7 de la mañana. Ustedes observaron que eran 10 guardias, eran 5 guardias. ¿Qué cantidad más o menos ustedes visualizaron que había llegado ahí? Yo grabé con mi teléfono, mi nombre es Wilmar Vázquez, soy portavoz del Movimiento de Defensa de nuestras playas. Le agradezco al Campamento Carey por toda la gesta en la lucha por nuestras playas y a todos los campamentos que al igual pues se han unido a esta lucha. Desde altas horas de la madrugada se veía todo el pueblo de Aguadilla, específicamente donde está ubicado el campamento Pelícano, que llevan ejerciendo a la Policía de Puerto Rico presión ahí para poder movilizar los camiones que a diferencia de lo que dijo el Departamento de Recursos Naturales, que tiene una orden de detención que se supone que no siga construyendo, la policía ha sido cómplice permitiendo esos camiones pasar por ahí. Desde días antes de esta manifestación había más de sobre 50 oficiales cerca del campamento Pelícano. El día que comenzamos la movilización desde el Rompeola, habían 2 botes de fura de policía en la bahía de Aguadilla, que pararon a todos los botes que estaban cargando a los manifestantes para medir las embarcaciones, para asegurarse que cada uno de ellos tuviera sus licencias. O sea, estaban haciendo el trabajo de detener o paralizar la manifestación cuando sucede el intercambio, ¿verdad? Que le rompen a tiros a los manifestantes. Se tardaron sobre 20 minutos estando ellos arriba en las facilidades del Departamento de Transportación de Obras Públicas de Aguadilla. Estando ellos en la entrada del proyecto, se tardaron cerca de 15 a 20 minutos en bajar para comenzar a meterle mano al asunto. Algunos inspectores o algunos capitanes de la policía o líderes de la policía se acercaron a ustedes por la mañana cuando ustedes estaban allí para decirles si los podían acompañar para proteger de su derecho a la protesta mientras ustedes estuvieran allí en la actividad. ¿Ellos hicieron alguna gestión? Bueno, quiero aclarar que el coronel Cordero, o capitán, puedo equivocarme con su rango, siempre ha estado en comunicación con los manifestantes para que todo se pueda llevar en orden. También el sargento. Pero tan pronto llega el inspector Nicio, el inspector González, vuelve a ocurrir lo mismo. Ahorita lo olvidé y ahora lo voy a añadir. Todos fueron testigos como aquí la semana antes un puertorriqueño por poco es asesinado allí, que le cayeron a tubazos y lo cortaron con un cuchillo. El mundo entero lo vio, no el país, el mundo entero. Pues sepa ahora el mundo que el juez que vio ese caso tuvo que verlo con un fiscal que no presentó video, que no hubo visuales de la agresión. ¿Y saben por qué no hubo visuales de la agresión? Porque el fiscal Rufino, que es quien tiene el caso, 2 meses antes estaba tratando de meter preso al testigo que grabó el video por el caso de Rincón. Y él no tuvo el decoro de decir, aquí hay un conflicto de intereses porque el testigo que necesita la defensa para poder proteger a la persona que ha sido agredida, yo traté de meterlo preso hace 2 meses y perdí. Esa es la situación que se está viviendo en el Tribunal de Aguadilla. Y volvemos y lo repetimos. Aquí fue donde se llevaron preso a un juez por el caso de Luzgardo. Estamos viendo un comportamiento directo donde se está radicando cargos. Llevan 19 manifestantes arrestados y ni uno ha salido culpable. Pero no hay un criminal que haya ido preso. Allí salieron personas con armas. La policía los custodió, pero fueron a arrestar a 6 personas indefensas, 5 mujeres y un hombre indefensos, que el único arma que tenían es el desconocimiento. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es que ellos tienen que perder su vida, y yo también. Tenemos que exponer nuestra seguridad, nuestra libertad y la de nuestros hijos, porque simplemente aquí hay un patán que está gobernando Puerto Rico, que es el encargado de la seguridad pública, que es el encargado de la oficina de gerencia de permisos, que es el encargado de la Junta de Planificación de Recursos Naturales, de Fiscalía y de todo, y no hacen nada. Entonces vamos a llevarlos a los tribunales para que luego el fiscal Rufino venga a ocultar la evidencia que nosotros necesitamos para salir entonces airosos. ¿Saben lo que le hacen esos agentes, verdad? Cuando nosotros los manifestantes van y le dan para hacer una querella toda la información, entonces hacen como hicieron con el compañero Denis Rosario, que fueron a arrestarlo a él
a sus restaurantes, para luego buscar personas como hacían con Sixto George para estar pagándole a todos estos payoleros, para decir entonces que los manifestantes son las personas agresivas y los violentos, como nos ocurrió la semana anterior con la señora Ivette Sosa, que fue allí a decirle a los manifestantes que por qué estaban destruyendo la propiedad privada, cuando a todas luces se le presentaron los documentos que eso es propiedad pública. Usted está diciendo que esto, perdona, que es el gobernador que tiene la responsabilidad. El gobernador es el responsable, como mismo ocurrió en Rincón, que para proteger a su primo sexto Walter Pierluisi envió más de 500 oficiales de la policía para batallar con 25 manifestantes que le dieron cátedra, los enterraron en Rincón, los enterraron en Aguadilla, los enterraron en Arecibo, los vamos a seguir enterrando donde quiera que tengamos que parar en ausencia de un gobernador que tenga pantalones y órganos reproductivos para poner orden en este país. ¿Cuál es el próximo paso? Perdóname, discúlpame. Porque ya la ciencia y la data empírica es irrefutable, así que ya es momento de que el deslinde se dé y esté a la vista de todos públicamente y así desmentir lo que ellos alegan que es propiedad privada y que se le entregue una cesión de títulos al pueblo de Puerto Rico y se nos devuelva los bienes de dominio público. Pero ustedes, la pregunta viene porque ustedes siguen manifestándose y la situación sigue igual, o sea, ¿piensan hacer algo adicional, ir a Fortaleza o ir a los tribunales? ¿Qué piensan hacer? Lo que pasa es que esas cosas no podemos hacerlas, decirlas con anticipación para que no se prepare la policía de Puerto Rico y nos arreste. Entonces hemos llevado una estrategia donde sorpresivamente vamos convocando las acciones y estas personas pues tienen un elemento sorpresa, porque esto es una guerra. El que crea que nosotros estamos allí manifestando no somos así, es un crimen ambiental, es una agresión contra el medio ambiente. Entonces quien hace el panorama violento es el usurpador y el agresor. Ahora mismo la secretaria de Recursos Naturales dijo la semana pasada que no hacía falta un deslinde para demoler esas estructuras. Pero es que esta señora es la custodia de los bienes de dominio público. Ella está renunciando a su deber y a su facultad. ¿Y qué quiere decir? Mira, que él demuela esas estructuras y que se quede con la propiedad que es del pueblo. Si aquí el elemento fundamental es un deslinde para que la propia defensa y fiscalía diga las personas estaban en un lugar público. Fiscalía, los policías, el gobierno, todas las agencias, ellos no lo hacen. Que no se preocupen, que la fricción va a aumentar, que nosotros no tenemos miedo, que nos podrán disparar, nos podrán arrestar, podrán hacer lo que sea, pero aquí hay un pueblo que se paró y está despierto y no va a parar. Y tanto como hicieron allí en la 8 con el Minio, como han hecho por todo el país, es que estamos cansados. En Salinas siguen construyendo. ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué la secretaria de Recursos Naturales se expresa si sus palabras no tienen peso? Yo quisiera precisamente una reacción tan reciente como ayer. Entrevisté a Anaí Rodríguez, a la secretaria del departamento, y le planteé el asunto de Aguadilla. En relación a la demolición, ella expresó que hizo lo que le corresponde a su agencia y que ahora allí hay unos ciertos riesgos en términos de daño a la cueva de las golondrinas y demás, y que eso está en un proceso de otras agencias reguladoras para ver cómo se puede ejecutar esa orden de demolición. Hay otro asunto sobre el que se expresó y es, le pregunté sobre el segundo mogote que se destruyó allí. Me dice que hay una querella, que la investigación está en curso, pero al mismo tiempo me admite que el desarrollador no le permitió acceso a los empleados de recursos naturales y que para ella es prioridad la seguridad de sus empleados. Quiero una reacción de ustedes a esos planteamientos. Ese es el resultado y las palabras de lo que es una batata en desarrollo. Cuando usted tiene una persona que no tiene los conocimientos científicos, porque no es su expertise, porque no es lo que estudió, eso es lo que estamos viendo. Esta señora está errada, porque incluso los propios permisos que están condicionados, él los está violentando, está destruyendo mucho más de lo que se le permitió. Y es ella que renuncie, porque si entonces los manifestantes tienen que hacerle el trabajo a la secretaria de Recursos Naturales, que me pesa decirle secretaria de Recursos Naturales, pues entonces ¿a dónde vamos a llegar? Allí hay un mogote que es ilegal y se está destruyendo. Ella tiene
debería tener el conocimiento y la capacidad de saber lo que está ocurriendo allí sin tener que estar pasando por todo este proceso. Y lo que ella le ha demostrado a usted simplemente es que sus palabras no tienen autoridad, como pasa en el zoológico de Mayagüez, como está pasando en cada uno de los puntos donde recursos naturales tienen que intervenir. ¿Qué ocurre? Nada, así que yo le voy a dar un consejo, ¿verdad?, a los compañeros periodistas. Su tiempo es valioso. Entonces no entrevisten a cosas inservibles como la secretaria de Recursos Naturales. Tengo una pregunta con respecto al escrito que hablan cuando se enfrentan ahí a los guardias privados. La gente está diciendo, la comunidad está diciendo, cuando digo la comunidad, pues parte de la comunidad está diciendo que ustedes fueron ahí y les cayeron a pedrada a los guardias privados y por tal razón ellos se defendieron. Si ustedes estuvieron ahí, ¿qué tienen que decir sobre eso? Primero que todo, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos protege la libre expresión y el derecho a la protesta, porque es nuestra única herramienta como pueblo a fiscalizar esta mediocridad que está sucediendo. Como acaba de decir Eliezer, cada cual, ¿verdad?, tiene su estilo de expresarse y de manifestarse. Yo entiendo que deberíamos, ¿verdad?, seguir los procesos administrativos por cuestión de cumplir, ¿verdad?, eso, a las personas que no estuvieron allí, que no vieron lo que sucedió. Yo les cuento que lo vuelvo y lo repito, lo grabé con mi teléfono. Desde que empezaron los guardias de seguridad a tirarle pepper spray en la cara a manifestantes, habiendo niños, mujeres, ancianos y personas que están ejerciendo su derecho a ocupar un bien de dominio público. Si ellos entienden que eso es una propiedad privada, lo que debían hacer era llamar a la policía de Puerto Rico a que vinieran a intervenir, pero bajo ninguna circunstancia tú tienes el derecho de primero tirarle pepper spray a ningún manifestante que tampoco estaba ocupando los predios en ese momento, estaban en la verja como se ven en las imágenes. Los manifestantes luego proceden a tomar el calzo que había destruido Carlos Román para defenderse de esa agresión, y luego de eso es que los guardias de seguridad rompen a dispararle a los manifestantes. ¿Ustedes vieron a algún guardia privado que saca su revólver en esos momentos antes que ocurriese ese evento de las piedras? Ellos estaban agarrando así como de forma intimidante. Mientras estaban en el proceso de pegarle pepper spray, agarraron macanas. Todo era completamente intimidando a los manifestantes a que obviamente se mantuvieran lejos del predio. O sea, que ustedes están conscientes que el procedimiento de la guardia privada tenía que ser en ese momento, si ellos se sentían que necesitaban ayuda, tenían que llamar a la policía que estaba ahí al lado. Claro, si la policía de Puerto Rico, volvemos, llevaba semanas allí. Ellos llevaban semanas allí. Eso lo que te demuestra es que ellos sabían, ¿verdad?, que la policía de Puerto Rico sabe que esos son bienes de dominio público y que ellos se echaron para atrás para que entonces ellos le cayeran a palo a los manifestantes. ¿Cuándo fue que llegó la policía allí en cantidad a proteger a los manifestantes o a proteger la situación que estaba allí? Luego de que sucede, como 15, 20 minutos luego de los disparos, que los manifestantes entonces ocupan el predio. Nos damos cuenta que están los casquillos de bala, cuando se estaba diciendo que habían sido pele o balas, ¿verdad?, de salvo, porque no, dentro de toda la conmoción, pues uno no está seguro de qué fue lo que sucedió. Cuando baja la policía, se le identifica y se le cuentan los casquillos de bala, uno por uno. Ahí entonces baja una fuerza, ¿verdad?, una organización, y ellos hacen como una especie de perímetro. Eso es lo que quería saber. Entonces, la policía baja y la policía condona el perímetro del área donde supuestamente ocurrieron las detonaciones. Donde estaban los casquillos. Y otra aclaración que quiero hacer, que en ese mismo momento, habiendo oficiales, miembros manifestantes, dijeron que queremos hacer una querella ahora mismo. Nadie sacó una libreta, nadie en ningún momento dijo, pues vamos a hacer la querella. No, se dijo también, mira, tráemelo para identificar a la persona que disparó, porque yo lo vi, yo sé quién es aquel. Y uno de los policías dijo, llévatelo para el cuartel. ¿Ustedes vieron si la policía desarmó a los guardias privados? Todas las armas que tenían los guardias privados los pusieron en una esquina. En ningún momento, no, inclusive se voló un dron, ¿verdad? Uno de los manifestantes voló un dron y siguió a la persona que disparó. Lo vieron que le pasó por el lado a miembros de la uniformada. Ellos sin hacer nada, ni lo detuvieron, ni le quitaron el arma, ni absolutamente nada. Fue como la impunidad que vivimos en este país, donde cometen delitos federales y después al año los vemos por ahí en la libre comunidad y siendo analistas. Pues eso mismo lo estamos viendo, ¿verdad? Esa impunidad la estamos viviendo hoy con nuestros bienes de dominio público. Mañana pudiera ser con nuestro sistema de salud. Nosotros estamos hartos ya de la corrupción y la impunidad en este país. Por último, porque ustedes dicen que donde ocurrió los hechos
es dominio público. ¿Ustedes pueden explicar cuál es su idea que les dio ir allí a reclamar un dominio público? Porque allí había un letrero que decía propiedad privada. Sí, no es idea, es la ciencia. La ciencia establece unos parámetros donde te dice que tú tienes que marcar la marejada más alta, que es la ciclónica. Luego de ahí tú te tienes que separar, porque esa es la zona marítimo terrestre, y se establecen los bienes de dominio público marítimo terrestre, donde se tiene que separar, en una franja de separación, valga la redundancia, un perímetro que tiene que ser cedido al pueblo. Y ahora mismo esta persona dice que él es dueño hasta la zona marítimo terrestre, lo que sabemos que no es cierto, porque científicamente nosotros sí tenemos conocimiento, él no, pero yo le voy a añadir ahora para que la prensa lo tenga. ¿Ustedes creen que Carlos Román tiene el deslinde de The Cliff y no tiene el deslinde de las Cuevas Golondrinas? Yo estoy buscando un periodista en este país que, gracias a Dios, tenemos periodismo independiente. Busque al señor que hizo el deslinde de The Cliff y le diga con una declaración jurada si él no le hizo a Carlos Román el deslinde de las Cuevas Golondrinas. Y si Carlos Román le dijo que tenía que alterarlo y él le dijo que no. Y como le dijo que no, fue que no lo presentó y presentaron solamente a la mitad para quedarse ellos ocupando un bien de dominio público en las narices del alcalde que recibe dinero del señor Carlos Román, en las narices de la secretaria de Recursos Naturales que ya dice que ya cumplió, pero le están violando los bienes de dominio público en la cara y ella no hace nada. ¿Quién es y ese? a Anaís Rodríguez. No, la persona que hizo El agrimensor que hizo el deslinde. El mismo que le hizo el de Cliff, se me olvida. Denis Vargas. Denis Vargas de Aguadilla. Yo estoy emplazando, mira, están aquí, al Colegio de Ingenieros, que digan algo, porque a mí me da vergüenza decir que yo estudié ingeniería para ver cómo estos mequetrefes se han quedado callados, no tan solo como esto, con las columnas cortas del país, para poder estar luego haciendo diseños sobrefacturados y extorsionando a este país a través de las contrataciones. Y por último, le voy a decir algo al comisionado de la policía. Me cansé, y le voy a hablar en carácter propio. Me cansé, comisionado. Tienes una semana para que saques a la policía de allí. Si tú en una semana no sacas a la policía de esos portones y siguen custodiando al señor Carlos Román, cuando este país tiene una ola de violencia sin precedentes, entonces el pueblo va a empezar a ver un montón de información que se va a filtrar. Escuche esto, comisionado. Hijos fuera de matrimonio, repartiéndose los exámenes con números de todos los jodidos agentes corruptos que tiene este país. Y si usted quiere candela, nosotros no tenemos miedo. Nosotros estamos dispuestos a poner nuestra vida en riesgo. Vamos a tenerle miedo a un pendejo como usted. Yo tengo una pregunta. Estas fueron expresiones del ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina. Esto no ha terminado. De Bonita Radio. Es una pregunta relacionada con quienes estaban allí, los oficiales, los nombres de los oficiales que estaban allí o están custodiando el área, o como jefes de los que custodian el área, porque allí básicamente hay un campamento de la policía instalado allí. ¿Alguien sabe los nombres? Ahora mismo a memoria no, pero sí sé, yo misma cogí un teléfono y le saqué foto a la placa de cada uno de los que estuvieron custodiando la escena de los casquillos de bala. Había un teniente, había un oficial que inclusive no se negó a identificarse, tenía un casco cubriéndole la cara, y cuando el superior se le acercó, pues bajó un poquito la prepotencia que tenía, pero sí tenemos imágenes de todas las placas y nombres de cada uno de los oficiales. Y por otro lado, con relación al deslinde, no sé si ustedes o el propio Eliezer puede contestar. Usted dice que es la ciencia, pero básicamente es el Estado de Derecho el que establece lo que es la zona marítimo terrestre y lo que son los bienes de dominio público. Si de alguna manera alguno de los que han participado, la policía, no creo que nadie más, justicia, alguien que les haya cuestionado esa parte del Estado de Derecho, o el propio DNA. Todos ellos dicen que eso es propiedad privada, así que todos están cuestionando el Estado de Derecho, que el Estado de Derecho se ajusta a los parámetros que la ciencia le dice que se tiene que ajustar. Así que es la ciencia, no es que nosotros queramos. Yo entiendo el Estado de Derecho. Tiene razón. Pero hubo una noticia también que salió, no recuerdo si fue Guapa o El Nuevo Día, donde estaban hablando de los alegatos, ¿verdad?, de lo que sucedió, y ellos la policía de Puerto Rico dice que primero tenían que determinar si donde sucedió esta escena del crimen era una
zona, ¿verdad?, privada, era una propiedad privada, o eran bienes de dominio público. Pero después, cuando busque el reportaje, le puedo hacer llegar las expresiones porque sé que las leí. Por eso es que es bien importante lo que acabamos de señalar del agrimensor, porque él estaría violentando su propia ley de ética que le rige y le dice a él que si tiene conocimiento de que algo se está haciendo mal, tienen que intervenir. Por eso yo le digo al colegio de ingenieros que vayan y a la prensa donde esta persona y que le diga y certifique que él no ha hecho ningún deslinde ahí, a ver si es verdad. Claro, pero cuando usted habla del asunto de Denis Vargas, me cuestiono cómo en el caso del deslinde de la Cueva Las Golondrinas, usted alega que él no quiso hacer el cambio que le pedía el contratista, pero sí le hizo el deslinde de The Cliff. O sea, es como que algo no cuadra. Denis Vargas, ¿está diciendo la verdad primero o segundo? Eso es lo que pasa, que la incongruencia y la inconsistencia hace de que me parece pertinente la prensa vaya y agarre a este señor y que responda por lo que no está haciendo. Porque yo les voy a decir con toda franqueza, nosotros no somos ningunos ignorantes. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, lo probamos en Rincón y lo vamos a probar una vez más. Así que este señor Denis, sea sensato. Yo iba a visitarlo a la oficina para hacerle una oferta difícil de rechazar. Pero ante tanta violencia, tengo que proteger mi seguridad, la de mi familia, la de todos mis compañeros, y ante eso no ha pasado. Pero me parece pertinente que la prensa le dé una visita y le diga, Denis, ¿por qué usted no hizo un deslinde al lado? A que vea lo que le va a decir. Pero Denis Vargas es un agrimensor que parece que es de la zona oeste. Sí, les estoy diciendo y se los suplico, investiguen el área oeste. No podemos continuar más. Es una corrupción sin precedentes a nivel judicial, a nivel de la policía de Puerto Rico, a nivel de la agencia. Aquí el cartel de los permisos se hizo en Moca. Aquí todo el mundo tiene que acordarse de que Alpe, cuando dejó de existir, fue porque César Barreto lo destruyó para convertirse en el mayor proponente de permiso de este país. ¿Y de dónde es él? De Moca. Y el que sacaron de la Junta de Planificación, de Moca, de Aguada, son los mismos. Es el clan de Moca. ¿Y por qué la policía de Puerto Rico no interviene allí? Pues ahora me enteré yo que el propio jefe de fiscal era sargento de la policía. Es que está cabrón. Pero hablando de la policía, se supone que hay una reforma de la policía. ¿Ha dicho algo o ustedes se han comunicado con el monitor federal? ¿Quién es ese? No, le pregunto yo. La realidad es que no tenemos tiempo para perder con personas que son improductivas. Si la policía tiene una reforma, que la apliquen ellos. Porque entonces nosotros tenemos que estar ahora velando cómo la policía cumple o no cumple. Por poco me matan a José Luis. Es que aquí nadie está haciendo su trabajo. Si ellos hicieran su trabajo y fueran responsables, es que aquí nadie está haciendo su trabajo. Ninguna agencia gubernamental está cumpliendo con su deber ministerial y el poder que tienen. Si ellos fuesen responsables y responsivos con sus labores, nosotros no tendríamos que tirarnos a la calle y denunciar la corrupción, ni la ineficiencia, ni el crimen ambiental que se está llevando, la amenaza contra los hábitats y todo lo que está sucediendo. Si fuesen responsables y fuesen diligentes con su labor, no estaríamos aquí. Así que pues yo creo que eso contesta su pregunta. Gracias. Pareciera crimen organizado. ¿Perdón? Pareciera crimen organizado. Es. Todas las agencias funcionan en el interés no del pueblo, sino de los nortes. Sí. Le voy a... Yo quiero que la prensa escuche la pregunta que él hizo y yo se la voy a contestar. Esto pareciera que es una especie de crimen organizado donde todas las agencias gubernamentales funcionan a favor de quien los nombra, quien les da trabajo, y no para lo que fueron creadas en su origen. Sí, aquí claramente hay un caso rico donde los federales nunca han querido intervenir. ¿Y cómo se establece el caso rico? Que estas personas a través del partido político establecen en las agencias de gobierno las que les van a dar a ellos los contratos, y luego las personas que obtienen los contratos contratan entonces como asesor a ellos mismos y luego comienzan a aportar a las campañas de los políticos, en este caso de la empresa criminal continua, el Partido No Progresista. Así que me disculpa el jefe de los federales en este país, pero si usted no tiene el valor de decirlo porque tiene miedo, pues eso es usted, nosotros no. Aquí hay un caso rico porque las personas que están obteniendo estos beneficios luego hacen aportaciones al partido político que les está garantizando a ellos obtener el contrato para sus desarrollos ilegales.
Así que eso es un caso rico porque hay un enriquecimiento a través de una organización que para obtener esos beneficios tiene que llegar al poder para que las agencias de gobierno respondan en función a esos pedidos. Así que aquí hay un caso rico claro a través del partido político y los donantes que son los que obtienen esos permisos. Y enfocándonos en el tema ambiental únicamente, que hay violaciones Micrófono. a la EPA. Aquí se violó el Clear Water Act, que es una violación federal. La NOAA tiene conocimiento de lo que está sucediendo. Fish and Wildlife tiene conocimiento de lo que está sucediendo. ¿Dónde están las agencias federales y dónde está su postura ante lo que está sucediendo? Porque querellas podemos seguir haciéndolas desde el 2018. Hay querellas sobre lo que está sucediendo en la Cueva de las Golondrinas. ¿Cuántas veces tenemos que recurrir a querellas administrativas, a tribunales? ¿Cuántas veces tiene que caer esto en oídos sordos para que entonces luego suceda una controversia para poder entonces tener este tipo de discusiones? ¿Por qué tenemos que ser responsivos en vez de anticipar estos problemas antes de? Por eso es que le estamos pagando el sueldo a estos funcionarios públicos. Por eso es que se supone que ellos sean nuestros líderes. Los líderes los vemos aquí. Los líderes son las personas que están defendiendo los derechos de cada uno de nosotros. ¿Pueden decir su nombre de ustedes nuevamente? A ver, tu nombre nuevamente. Wilmar Vázquez. Wilmar. Isabel del Isabel del Pueblo. Pueblo. Muy bien. Laura Nazario Lameiro. ¿Cuál es el estatus del caso criminal? Mañana están citados. ¿Cambiaron? Mañana en la vista de los 6 personas que arrestaron allí, que fueron tiroteados, pero mañana en la vista, y el viernes en la vista del agresor de la semana anterior, que no encontraron causa porque el testigo que fue el que grabó el video, el propio fiscal lo había querido meter preso 2 meses antes. Y hay un injunction también que está pendiente. Pero en el caso de la investigación propia de lo que pasó el 29, ¿hay algún cambio en fiscalía? Creo que habían dicho que había un movimiento de fiscales. Bueno, en lo del caso del tiroteo. Del tiroteo. Sí, en el caso del tiroteo, pues por lo que he visto, los fiscales están haciendo un trabajo obligado porque la data de la evidencia está ahí. Y me parece que van a ser un poco más cuidadosos y vi que el León lo citaron, hay unos alguaciles buscando a mí también. Asumo que ellos están haciendo una investigación mucho más extensa porque es algo complejo. Allí frente a la policía de Puerto Rico, una de las personas que disparó, alteró la escena, pateó los casquillos y la reacción del sargento González fue arrestar a los manifestantes. Y eso es preocupante. ¿Quién usted dice que pateó los casquillos? La policía de Puerto Rico. La seguridad privada, custodiada por la policía de Puerto Rico, que estaban en fila. Y la policía lo estaba viendo en ese momento. Está grabado en vivo. Estaban custodiando la escena y encima se fueron ellos. Eso es así, imagínate los charlatanes. Es claro que tenemos un problema social grato que estabas mencionando con respecto a los asesinatos de individuos y de la policía. ¿Cuán preocupados ustedes como líderes están? Puerto Rico se pinta como un país de ley y orden. ¿Cuán preocupados ustedes están el mensaje que se está llevando al pueblo relacionado a lo que se está haciendo actualmente? Yo creo que quien debe estar preocupado es el gobernador, nosotros no. No, tú como ser humano. El mensaje que se está llevando, porque yo sé que ustedes llevamos una lucha. Es que eso es lo que estamos pidiendo ley, estamos pidiendo orden. Si existiera ley y orden, esto no estuviera pasando. La violencia que está pasando y el país que nos están violentando, se ve en las calles con la criminalidad, se ve con los feminicidios, se ve el departamento de salud, el departamento de la familia, el departamento de educación. Hay violencia sistemática y violencia física, y ahora violencia ante los manifestantes. Se nos priva del derecho a la libertad de expresión. ¿Qué tiene que pasar para que nos declaren, se nos honre nuestros derechos, se nos haga valer la seguridad pública y las agencias hagan su trabajo, que uno de nosotros muera? Eso es lo que tiene que pasar. ¿Han hecho alguna denuncia a alguna organización que defiende, ¿no?, y custodia, que protege esos derechos civiles que ustedes entienden se le han violado? Bueno, hasta el momento sí, no solamente civiles, o sea, la ACLU aquí tiene conocimiento de lo que sucedió también en Dorado. Yo creo que el mundo está viendo lo que está sucediendo y yo creo que es increíble, y contestando la pregunta también del caballero,
no solamente como ciudadana, sino como madre. Yo, ¿verdad?, pienso criar a mis hijos aquí, que se queden aquí en la isla, y veo como mis hermanos se tuvieron que ir, como los hijos de muchos de nosotros han tenido que irse a buscar mejores oportunidades. Y yo creo que nosotros estamos dando la lucha precisamente porque tenemos esperanza de que este país se puede arreglar, pero hace falta voluntad. Y yo creo que eso mismo, contestando también la pregunta, hace falta voluntad de las agencias, hace falta voluntad de las organizaciones, que viendo todos estos crímenes sucediendo, se hacen de la vista larga y deciden mejor no meterle mano. Inclusive hemos visto en las protestas policías armados con manoplas en las manos. ¿Ustedes creen que ese es el mensaje correcto que se le debe dar a un pueblo? Es un mensaje de opresión, evidentemente. Es un mensaje de opresión y por eso es que hacemos es un mensaje de opresión de parte del gobierno, y por eso mismo también es que hacemos el llamado a la autogestión y agradecemos a todas las labores educativas, tanto del urbanista, de José Luis, que dice cómo deben ser los procesos y los explica, del doctor Irán, que lo vi por ahí, y Eliezer y muchas otras plataformas comunitarias del mismo pueblo. Wilmar, que está desarrollando todo lo que es los hábitats, la preservación del ambiente, y todas estas plataformas informativas y educativas son bien necesarias para que entonces el pueblo tenga esas herramientas y conozca sus derechos, conozca cómo deben hacer las cosas y cómo fiscalizar la corrupción gubernamental que está llevando. Yo creo que el mensaje del gobierno es bien opresivo para la comunidad y el pueblo en general. Nosotros estamos haciendo un llamado a las agencias a que hagan su trabajo para nosotros no tener que salir a la calle y exponer nuestro cuerpo, nuestras vidas y nuestras familias y el futuro de nosotros por el bien de nuestro país y el bien común de todos los habitantes de Puerto Rico. ¿Cuál es el pensar realmente de ustedes? ¿Ustedes creen que con la violencia se puede enfrentar a la policía? ¿Cómo es que ustedes están enfocando su lucha a efectos de la comunidad? Ahora que la guardia privada ha hecho esto de esta manera, ¿ustedes tienen una estrategia de comunicarle al pueblo de que entonces le contesten con violencia, o cómo es que le deben contestar? Te la voy a contestar. Nos enfocamos en la policía, en recursos naturales, en la Junta de Planificación, en OPE. Nos enfocamos en los jefes de agencia. Pero aquí el responsable es uno, que es el gobernador. Todos los jefes de agencia son nombrados por el gobernador y operan en función a la política pública del gobernador. Nosotros se supone que no tengamos que estar exigiéndole nada a la policía, a recursos naturales, a OPE, ni a nadie. Pero nuestra gente sabe lo que está haciendo, entiende lo que estamos viviendo, y te lo voy a contestar de esta forma. En ausencia de un Estado de Derecho y de un gobierno que haga valer ese Estado de Derecho y que aplica entonces la violencia institucional contra un pueblo para mantenerlo callado, para mantenerlo sumiso, pues decía don Filiberto de Río que la violencia institucional se combate con violencia popular. Esto es un llamado a la violencia. Lo que pasa es que ¿cómo se define violencia? Para mí violencia es que tú no tengas un plan médico y que tú te mueras en un hospital porque no puedes ser atendido. Para mí violencia es que tú no puedas ir a la playa porque vas a ser tiroteado. Para mí violencia es que haya un sistema de cavernas siendo destruido. Eso es violencia. Ahorita hablaban de que estaban lanzando piedras. Eso no eran piedras, eran rocas salvas. Así que definamos violencia, porque para mí violencia es lo que está viviendo mi pueblo. Y en reacción a esa violencia, el pueblo se tiene que levantar. Pero de primera intención siempre la comunicación es el diálogo, y siempre es buscar la manera de buscar alguna solución a esto. Siempre ha sido así. Y siempre se le ha advertido, incluso desde el 2018, esto se está advirtiendo. En Rincón yo crucé allí a ver lo que estaba pasando y me arrestaron. Entonces, ¿de qué advertencia estamos hablando? Es que el gobierno ha actuado de esa forma. En Isabela pasé por Playa Chacs y me llevaron al tribunal para que yo no llegara más. ¿Playa qué, perdón? Chacs. Porque ahora quieren coger desde Chacs completo hasta Survivor en Aguadilla. Los Chacs. Como el títere de senador que tenemos. No. Perdóname. No mezcles eso con la playa, porque la playa es Shack.
chats. Por favor, Tienes perdón. Tienes razón. Contestando la pregunta de José Luis también, ¿verdad? En esto vimos lo que sucedió el domingo, se le disparó a uno de los compañeros. En cualquier momento eso pudo haber sido la vida, o sea, eso estuvo a pulgadas de haber ocurrido una muerte. La semana anterior nos dimos cita a varios manifestantes y fueron agredidos, les rajaron la cabeza a un compañero, al otro lo paliaron, le dieron con un tubo y lo agredieron gravemente. ¿Y dónde están las consecuencias? Nosotros lo que queremos es ver consecuencias ante el crimen que se está llevando a cabo violento contra nosotros, disculpa. Violento contra nosotros y que haya consecuencias ante la mano criminal. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Hago la pregunta porque estoy en vivo y muchas personas dicen, lo que pasa es que estos son personas violentas y son los que provocan. Entonces, ustedes que están aquí, que tengan la oportunidad de contestarle a las personas que piensan así, ¿qué realmente es su pensamiento y qué tienen que contestar a eso? Yo creo que nosotros, ¿verdad? Además de luchar contra toda esta impunidad, ¿verdad? Y toda esta corrupción, también nos tenemos que exponer a que se nos juzgue como pelús, como comunistas, como anarquistas, cuando eso está más lejos de la verdad. Digo, cada cual tiene su opinión, tiene su convicción, ¿verdad? Y su forma de acuerdo a su visión de mundo, de bregar con estas situaciones. En lo personal, y pues, hablando aquí como Wilmar, ¿verdad? Yo entiendo que nuestra arma letal y lo único que nos va a salvar contra tanta violencia es la educación. Eso es lo primero que nos va a salvar a nosotros, porque nos va a hacer primero dialogar y debatir, pero para poder tener una conversación educada necesitamos que el receptor de ese mensaje también tenga la capacidad de entender lo que se está diciendo. Y aquí estamos hablando contra una pared, contra un muro de contención, que en lugar de debatir, en lugar de buscar los medios administrativos para solucionar el problema, lo que busca es entrarnos a palo y utilizar la prensa para demonizar los esfuerzos que se están haciendo. Aquí lo que intentamos hacer es educarle al pueblo, primero, de que tenemos derechos de protestar, que eso es uno de los derechos inalienables de la democracia. Y eso no es violencia. Para nada. La manifestación pública no es violencia, y a las personas que están con la narrativa en los lives de que somos violentos, vayan y busquen las perspectivas de violencia que en este país lo vivimos sistemáticamente. Y los compañeros lo explicaron en detalle y ustedes insisten en los lives en denunciar la violencia de quién. Vayan y vean la sangre. Vayan y vean la pierna tiroteada, las personas que ponemos los cuerpos en traje de baño, en sombrero, en chancletas descalzos, contra Robocop violentos, contra hombres armados, contra gente que manipula los cuerpos de las mujeres y está en vivo en esos lives. Si ustedes no saben lo que es una definición de la violencia, búscalo en su diccionario antes de estar comentando y atacándonos en los lives. Gracias a la compañera Alegna. Para quienes no conocen, ella también es portavoz de Defendiendo Cueva del Indio, que son diferentes campamentos, diferentes organizaciones a través de toda la isla. O sea, esto no es solamente en el oeste, está sucediendo en toda la isla. Y añadiéndole, ¿verdad?, lo que acaba de decir la compañera, yo veo muchos comentarios, ¿verdad?, donde se trata de demonizar la gesta que llevamos. Y yo digo, pues está bien, si usted entiende que el problema es el mensajero, sea usted el mensajero. Por esa razón fue que yo decidí dejar la comodidad de mi casa y sacrificarme aquí junto a los compañeros, porque yo entiendo que la causa es mucho más grande que cualquiera de nuestras ideologías o de la forma en la que nosotros queremos bregar con esta. La causa es muchísimo más grande y por eso yo estoy aquí dando mi mensaje. Y yo le exhorto a usted, a cada una de las personas que está viendo esto, que si tiene indignación, que si siente que lo que la causa es justa, levántese usted y venga aquí y luche con nosotros. No tiene que ser parte. Y si se pregunta cuál es la causa es que haya un puertorriqueño para los puertorriqueños, para que podamos vivir aquí, para que sus hijos, sus nietos y las futuras generaciones tengan educación, tengan hospitales decentes, tengan plan médico, se les honre sus derechos, tengan playas, tengan cuevas, tengan riberas del río, que también eso es un tema que tenemos que tocar, que tengan acceso a los bienes de dominio público, que no seamos desplazados, que ya es hora de hablar de los Airbnbs y es hora de hablar de la ley 60 y es hora de tocar todos esos temas y provocar esas conversaciones incómodas que no nos gustan porque nos ponen unos contra otros, pero nos destapan a la realidad que estamos viviendo. Yo quiero hacer una mediocridad
y tenemos que tener la valentía de afrontarnos a lo que nosotros hemos hecho por este país, porque nosotros mismos lo hemos traído hasta aquí, votando por esa gente o permitiéndole a esa gente que continúen haciendo estas atrocidades. Se están levantando puertorriqueños que dicen ya, hasta aquí, basta ya. Yo tengo una pregunta de ese mismo tema, porque esta mañana publiqué una nota de Airbnb y que hay una investigación donde se publica que en San Juan cerca del 88% de todas esas propiedades de alquiler a corto tiempo pertenecen a 5 compañías principalmente, pero la que más tiene es la de uno de los hijos del gobernador. ¿Qué responden a eso? Mira, esto es violencia institucional, esto es sistémico, esto es por diseño. Nosotros estamos viviendo lo que hemos denunciado y anticipado aquí mismo en esta placita Roosevelt. Nosotros estuvimos hablando de la Junta de Planificación y de cómo aquí se desreguló a través de una política pública lo que es el ordenamiento urbanístico, el que nos permite una convivencia responsable y saludable. Eso está estipulado, como estaba discutiendo la compañera Carmen Eric y el compañero Eliezer, sí, por la naturaleza que nos da unos parámetros y también porque todos estamos de acuerdo en que eso es una unidad de medida. Y nosotros decimos, aquí llega el agua, aquí empieza la roca, aquí empieza la duna y aquí empezamos a medir. Eso no está en discusión. Violencia es que nosotros radiquemos querella tras querella, pongamos nuestros cuerpos en manifestación, hagamos actividades culturales y no se atiendan las querellas. Estamos en tribunales, estamos con asistencia legal, estamos con las clínicas de derecho ambiental. Desde que yo soy pequeña en los 70 nos enseñaron a proteger el ambiente. Nosotros estamos siendo consecuentes con nuestra educación, con lo que me enseñaron todos mis maestros. Nosotros somos gente caribeña y playera. Mi madre como enfermera lo único que tenía para proveerme como recreación era aprender a nadar para estar en el mar y en los ríos. Y vamos a defender nuestro acceso, es sobre acceso. La modernidad esta asquerosa que nos tienen viviendo por el dinero para que algunas personas tengan el capital de acceder a lo que los demás nos quieren privar. La palabra sigue siendo acceso. Acceso a los servicios de salud. Nos cerraron el dispensario de Puerta de Tierra y auspiciaron, subvencionaron un sendo hospital para turismo médico en Dorado. Nos cierran todo el litoral costero y nosotros lo sufrimos. En Ocean Park nos cerraron los accesos a las playas. Vimos cómo subieron esos portones, cómo nos quitaron a la gente de Santurce el acceso libre de bajar con nuestras neveritas y nuestros carritos. Mis niños de Llorén han tenido que pelear para poder acceder a la playa del último trolley y allí siguen todavía acosándonos porque no quieren que hagamos bombazos. En las murallas de la Perla, el Parques Nacionales nos prohíbe practicar nuestra cultura, nuestros bombazos los viernes. Nosotros estamos asediados y a la misma vez vienen las personas a buscar lo que somos. Yo soy operadora turística. Hay gente que me dice, no quiero estar en Viejo San Juan, no voy a volver a Puerto Rico. Yo paso vergüenza porque eso parece un Disney World, porque allí ya no hay locales. En Culebra, hablando de lo que habla la compañera, por la misma cuestión del desplazamiento, por la Junta de Planificación. Usted viene por la pregunta del Airbnb. Las maestras no pueden pagar una renta en Culebra. Entonces los niños no pueden tener personas que les enseñen. Voy a terminar con que todo esto que hemos denunciado es violencia, violencia sistémica. Y el que nosotros hablemos fuerte y lo denunciemos no es violencia, nosotros nos estamos defendiendo. Aquí Amnistía Internacional ha denunciado el ataque a tiros contra una manifestación pública a mansalva. Eso es un escándalo de grandes proporciones. Todos nosotros estamos en riesgo. ¿Qué va a pasar cuando nos pongan una verja a entrada de la Norsa Garay? ¿También nos vamos a quedar sumisos calladitos y lo vamos a permitir? Piensen el territorio. Voy a añadir algo, ¿Puedes contestar la pregunta? porque le voy a contestar la pregunta, voy a consolidar la tuya con la tuya. En el 2015-16, puede que falle ahora, aquí llegó a Puerto Rico una persona que se llama Ann Kruger. Nadie sabía lo que hacía Ann Kruger. Ann Kruger era una representante del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Cuando ella llega aquí, llega porque Puerto Rico iba a ir al impago de la deuda. Y cuando eso ocurrió, todo fue un espectáculo aquí. La recibían con aplausos y todas esas cosas. Y cuando ella llegó, dio una receta y el pueblo la ignoró. Eso era lo que nos iba a pasar por los próximos 50 años. Luego gana Ricardo Rosselló. Y yo tengo que decirlo.
Las plataformas de nosotros siempre estuvieron ahí advirtiéndolo. Y se le dijo a este pueblo, escuchen, van a imponernos el Doing Business Guide. Y aquí era que si Adamari López está llorando o yo no sé qué. Cuando entonces gana Ricardo Rosselló, lo primero que hizo fue el Puerto Rico Doing Business Guide, que hace poco en Jugando Pelota Blandita, la última vez que fui, gracias a Dios, Mercader decía que él no sabía qué era eso. Yo se lo tuve que enviar allí por WhatsApp. ¿Qué carajo hizo? Sencillo, lo que Sandra acaba de reseñar. Ellos se prepararon para establecer un sistema de distribución, porque el Doing Business Guide lo primero que te dice, el primer renglón, es que tú tienes que desregular tu sistema de permisos. ¿Por qué hacen eso? Porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional envían a la gente que financia esas operaciones a administrar los servicios. Y nos ignoraron. Pues perdimos los peajes, perdimos el aeropuerto, perdimos las carreteras, estamos perdiendo nuestras playas por culpa de pendejos como usted, que cree que es un cobarde y que a nosotros nos enseñaron a amar nuestra tierra y a defenderla. Si tus padres no lo hicieron, tu complejo de inferioridad, quédate con él en tu casa, en el teléfono. Nosotros vamos a defender nuestro país, cueste lo que cueste. Mámate el Doing Business Guide por ignorante. Y el desarrollo económico no tiene que estar peleado con la educación, ni con la conservación del ambiente, ni nuestros accesos públicos. El desarrollo económico debe complementar todo eso, porque sin nuestros paisajes, sin nuestros hábitats, sin nuestros bosques, sin nuestras cavernas, sin nuestras playas, sin nuestros ríos, no hay turismo. Entonces no va a haber inversionistas que compre esta isla, porque eso es lo que están haciendo, comprando nuestra isla, saqueando nuestra isla, explotando nuestros recursos y desplazándonos. Así que yo creo que es momento de señalar esto, que las agencias gubernamentales hagan su trabajo, que las comunidades se autogestionen, se eduquen y seguir llevando este mensaje hasta que se haga justicia. Justicia ambiental, justicia ecológica, justicia comunitaria y acabar y erradicar con una conducta gubernamental que lleva años y años perpetuándose, de corrupción, de impunidad y sin ningún señalamiento. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a todos por estar aquí. Mira, es que Solamente quiero decir... permiso, antes que termine, quería hacer denunciar otra corrupción de más o menos lo que está hablando Erexel, para que me den una oportunidad. Violencia. Violencia fue lo que hizo el papá de Pedro Pierluisi con Adolfina Villanueva. Asesinando a Adolfina Villanueva. Y atacando a todas las personas humildes que viven y vivían en Villa Sin Miedo. Y para que sepa esa persona y la prensa, nosotros tenemos grabado un documental que le hicimos al comandante en jefe. De ahí. Y este país pronto va a ver cómo fue orquestado con Romero Barceló y el papá de Pedro Pierluisi, un asesinato vil y un desplazamiento que sí tiene precedente, que es el que estamos viviendo ahora. Conducta aprendida. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir. Para que me den una oportunidad. Buenas tardes a hacer la conferencia de prensa. Están diciendo algo más aquí, vamos a ver. Es difícil, ¿verdad? Todo lo que está pasando en el país. Disculpa.